El hongo está acá. Estoy segura. Beauveria bassiana. Hongo utilizado como bioplaguicida en frutales. Un organismo genéticamente modificado es aquel en el que se ha introducido una modificación en su ADN, en su información genética. Esto se puede hacer de distintas formas. Históricamente se hacía irradiando las plantas para que hubiera mutaciones y una de esas plantas de maíz producía más que la otra y a partir de ahí se seleccionaba. Este es el origen de la mayoría de los cultivos que se consumen actualmente. Fueron expuestos a radiación o se indujeron mutaciones al azar y se seleccionó aquella que tenía mejores características. La situación de los enfermos de neumonitis es grave y tenemos un compañero nuestro que está internado en este momento. Queremos saber si tu empresa estuvo haciendo investigaciones con bioplaguicidas. Específicamente con Beauveria bassiana. Bueno, hay que llamar a la policía. Hay que dar una alerta. Acá hay un material desaparecido altamente peligroso que puede duplicar o triplicar el número de enfermos. Y nadie se quiere hacer responsable. Así que ¿llamás vos o llamo yo? Llamo yo. Un clon es una copia genética de un individuo. Clon deriva de la palabra gajo, es lo que hace un ama de casa cuando saca un pedazo de malbón y lo vuelve a plantar. Sabe que esa flor va a ser del mismo color que el original porque no ha habido cambio genético. En cambio, cuando se cruza una planta con otra, un animal con otro, hay un proceso de barajado de genes que hace que no sea previsible qué características va a tener ese nuevo organismo. Tenemos un problema bastante grave con nuestra vaca clonada, Inés. Bueno, así la llamamos cariñosamente. ¿Qué le pasa? Y está con mucha fiebre, está mal del estómago y no está reaccionando a la medicación. Inés es la primera de una serie de clones modificados genéticamente para dar leche con la hormona humana del crecimiento. ¿Cómo se hace esto? Bueno, usando una propiedad recientemente descubierta, que es de que toda célula del organismo tiene toda la información genética para crear un animal. Y usando células sexuales, sobre todo el ovocito, el óvulo, que es la gameta femenina, que aporta un montón de factores para llevar esa información genética del animal adulto a clonar hacia atrás. Imaginen el riesgo si llega a haber un problema con Inés. Sí, si el primer espécimen tiene un problema de salud, puede afectar a toda la serie. Exacto. Para poder gestionar la actividad científica es necesario tener un cierto conocimiento sobre las distintas disciplinas. Y en ese sentido me ayudó ser químico, porque la carrera de química en la Facultad de Ciencias Exactas tiene un poco de todo, es la más enciclopedista, estuve desde mecánica cuántica hasta anatomía humana, y eso me da cierta facilidad por comprender cuál es la problemática de cada sector. Perdóname. 03280006. La clonación lo que permite es hacer una copia del original. Si hay una vaca que producía 40 litros de leche, uno puede saber que ese clon va a producir la misma cantidad de leche. Entonces, en términos de producción animal, en términos de conservación, a veces de especies que están en peligro de extinción y para las cuales no es posible la reproducción sexual porque no se consigue un macho y una hembra compatibles, tiene algún tipo de aplicación. Pero claramente no han sido
la aplicación masiva que se temía cuando recién apareció la oveja Dolly. La clonación tiene aplicaciones muy puntuales y limitadas para temas tecnológicos. Traje las muestras. Irene, ¿cómo estás? Nahuel llamó que Inés no está bien. ¿Empeoró? Lo que pasa es que el proceso de clonación es muy difícil. Solamente el 5% de los intentos dan resultado. Bueno, pero si hay un defecto en la clonación, el animal tiene mal pronóstico. Sí, pero en este caso esta granja es de expertos, es de primer nivel. Hoy por hoy, la tecnología de generar animales transgénicos por clonación es la más eficiente. Nosotros en los últimos 7 años hemos estado trabajando duramente para evitar el usar la clonación para generar los transgénicos y todavía tenemos muchas cosas para aprender. Es decir, es probable que en un futuro no sea necesario. Pero hoy la forma más eficiente de originar un organismo genéticamente modificado, es decir, un transgénico, es a través de la clonación. Te estaba buscando. Sí, acabo de llegar. Pienso que deben tener un problema genético. No, imposible. Al ser clonadas deben, no sé, haber pasado por docenas de controles. Sus antepasados los deben conocer 5 generaciones. 8 en realidad. 8, ya ves, no pueden tener defectos genéticos. Hace unos años nos convocaron para colaborar en un programa de recuperación de suelos en la provincia de Mendoza. A ver. La situación era crítica. Mucha seca. Estamos perdiendo todos los cultivos. Rafael, ¿qué tal? Permiso. Cecilia, ¿qué haces acá? Ella es Cecilia Ortiz. Encantada. ¿Cómo estás? Trabajamos juntos en un proyecto de recuperación de suelos cerca de su pueblo. La doctora Eugenia Simone. Encantada. ¿Cómo estás? Mal, preocupada. Se están perdiendo los cultivos y no sabemos qué pasó. ¿Otra vez? Sí. Había problemas con el agua y una baja calidad de los suelos. Resulta que hay un montón de campos que están abandonados. Sí, con todos estos datos y sabiendo que el 3% del suelo en Mendoza es cultivable, es caótico. Realmente alarmante. Relevar el terreno, obtener variables ambientales, comparar zonas no afectadas, desarrollar plan de acción. Bien, buena idea. Eso es lo que yo digo. A ver, vamos. Pongámonos a trabajar, vamos. Hay un tipo de maíz modificado genéticamente por los investigadores y que se cultiva en muchas partes del mundo. Ese organismo, ese maíz, esa planta de maíz, es resistente al ataque por un tipo de mariposa, de larva de mariposa. Por lo tanto, los cultivos producen mazorcas, choclos, que no están infectados por esta mariposa y el rendimiento es mayor. Irene y Nahuel descubrieron el problema. Los suelos son excesivamente salinos como consecuencia de las aguas que usan para riego. ¿Te pasa algo? No, estoy bien. Nos pusimos en contacto con la gente de INDEAR para ver si los cultivos que produjeron con sus investigaciones son viables. La idea es generar cultivos genéticamente modificados que resistan las condiciones desérticas y los suelos altamente salinos. Normalmente las especies se reproducen sexualmente o asexualmente, pero dentro de la misma especie. Hace unos 30 años un señor encontró en Bélgica que había una bacteria que era capaz de transferir, por ejemplo en el caso de las plantas, un gen durante el proceso de infección. Y eso fue modificado de forma tal de que en los cultivos modernos, por ejemplo, así como pasa en la medicina humana, uno pudiese obtener lo que se llaman los cultivos transgénicos. Por lo tanto, son organismos que tienen genes de otras especies, con fines medicinales, industriales o agropecuarios.
Omar, respecto de estas nuevas tecnologías para controlar insectos plaga mediante organismos genéticamente modificados, es obviamente una metodología altamente eficiente, tiene un grado de especificidad, pero también tiene consecuencias que aún no podemos determinar fehacientemente, porque también existen lo que se llaman organismos no blancos que pueden ser precisamente blancos de estas sustancias que producen algunos transgénicos que funcionan de modo de insecticida. De hecho, lo que ustedes presentan en ese capítulo es aún más riesgoso y ocurre en la naturaleza porque el polen de esas plantas transgénicas puede moverse por aire kilómetros de distancia y tener efectos sobre otros organismos no blancos.